quiste sebáceo. ¿Cuál es el otro nombre del pólipo fibroepitelial? Acrocordón. El acrocordón, ¿sí? Entonces atiendan bien, cuando tiene dos nombres, sí o sí tienen que relacionar, o sea, tienen que saber los dos nombres porque se puede preguntar de las dos maneras, ¿sí? Porque ya pasó eso que salió con el otro nombre, entonces atiendan bien en este capítulo, ¿sí? Entonces, entre las epidérmicas benignas, entonces tenemos estas cuatro lesiones que tenemos que saber diferenciar una de la otra. Tenemos que saber diferenciar una de la otra, ¿sí? Tenemos las epidérmicas premalignas y las malignas, ¿sí? O sea, la única premaligna que conocemos es la queratosis actínica y las malignas en sí ya son el carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, que son las que tenemos que saber diferenciar bien, ¿sí? Y luego tenemos las dérmicas, que tenemos el dermatofibroma y el dermatofibrosarcoma, ¿sí? Entonces, esta clasificación grande es la que tenemos que tener en mente para poder ir marcando los temas, ¿sí? Porque normalmente se suele preguntar si o sea, se pregunta la lesión y una de las, o sea, las opciones, o sea, lo primero que te preguntan es si es benigna y maligna y cómo se llama. Entonces siempre tenemos que saber identificar por más, o sea, más que en los demás capítulos, saber diferenciar cuál es benigna y cuál es maligna, ¿sí? Porque básicamente muchas pues tienen algún componente o algún grado o sea, de proceso dentro de una malignización, ¿sí? Y hay otros que no. Entonces, por eso siempre tienen que identificar cuáles son benignos y cuáles son malignos. Y el único premaligno que nos describe el libro es la queratosis actínica, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir describiendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la queratosis seborreica. O sea, comenzamos con las benignas, ¿sí? Donde vamos a tener entonces una proliferación basal y queratinocítica común benigna y va a ser, o sea, podría ser pigmentada, ¿sí? Normal, principalmente se da en tronco, ¿sí? Eso es otra cosa que tienen que manejar súper bien porque es el lugar donde se asienta esa lesión, ¿sí? Normalmente las queratosis seborreicas se dan más en tronco, pero obviamente también se puede dar en ciertas extremidades, puede darse en cuello, puede darse en cabeza, ¿sí? Pero lo que más, o sea, donde comúnmente se produce la queratosis seborreica es en tronco, ¿sí? Puede ser única, múltiple. Las lesiones se describen como en forma de moneda, son redondas, planas, y lo que siempre tienen que saber también es a qué nivel o en qué receptor está la lesión, ¿sí? O la mutación. Y va a ser el afectado va a ser el receptor del factor de crecimiento del fibroblasto, ¿sí? Que va a ser común con cuál otra lesión. ¿Cuál más tiene una afectación del receptor del factor de crecimiento del fibroblasto? Acantosis. La acantosis nigricans, ¿sí? Entonces, FGFR3 va a ser la afectación en la queratosis seborreica y también en la acantosis nigricans, ¿sí? Entonces, eso sí o sí ya tienen que manejar de entrada, ¿está bien? Entonces, en la macroscopía normalmente van a ser lesiones que protruyen levemente sobre la piel, puede ser de beige o puede ser un marrón clarito, negro inclusive, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es el aspecto aterciopelado que ya se preguntó, de la queratosis seborreica, es una característica de la macroscopía, ¿sí? Entonces, aspecto aterciopelado parece medio tonto, o parece algo así, cero importante, pero ya se preguntó, ¿sí? Entonces, en la queratosis seborreica lo que siempre vamos a ver, las características principales va a ser la hiperkeratosis. ¿Y a qué se refiere con la hiperkeratosis? ¿Qué es hiperkeratosis? Producción excesiva de queratina. Exactamente, la producción excesiva de queratina. Entonces, atiendan bien que o sea, eso va a ser o sea, ¿por qué les hincho con eso? Porque eso va a ser muy importante para poder identificar con respecto a las que son, a las que son derivados de los melanocitos, ¿sí? Todo lo que no sea, lo que sea no melanocítico tiene, o sea, podría llegar a tener un componente de hiperkeratosis, cosa que en la parte melanocítica no se ve, ¿sí? Entonces, ese es uno de los parámetros que nos va a ayudar a identificar ya hacia dónde más o menos apuntar nuestros diagnósticos, ¿sí? Porque entre las opciones van a tener los léntigos, van a tener ciertas lesiones melanocíticas, van a estar todas las lesiones, o sea, todas las lesiones mezcladas, entonces siempre tienen que lograr identificar cuáles son no melanocíticas y cuáles son melanocíticas para que tengan un orden en la cabeza y poder marcar, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar. Entonces, en la lesión en sí, en la macroscopía, entonces, lesiones van a ser lesiones en forma de moneda, son marrones. Esta está un poquito más clara, esta es un poco más oscura, pero fíjense que tiene bordes bastante regulares en general, tiene bordes regulares, y teóricamente al tacto esto sería
tendría un aspecto aterciopelado, ¿sí? Entonces, esto vemos que es un poco más sobreelevado. Si esta es una imagen que le pusieron en la clase, fíjense que esto sería el tejido conjuntivo subcutáneo, esto sería la piel, y vemos acá esta sobreelevación de color marrón, ¿sí? Entonces, en la microscopía lo importante que tienen que tener en cuenta, en esta imagen, por ejemplo, no se ve una hiperkeratosis, pero se ven estas estructuras que se ven acá. ¿Qué son estas? Perlas de queratina. No, no son perlas de queratina. ¿Qué son? Los quistes córneos. Los quistes córneos, ¿sí? Atiendan bien que no es lo mismo que perlas de queratina, ¿sí? Las perlas de queratina, ¿dónde se ven? En el epidermoide. Serían un carcinoma epidermoidea. Vamos a atender que esto en realidad es una lesión benigna todavía, ¿sí? Entonces atiendan bien de que esto en realidad no está dentro de un carcinoma. O sea, fíjense que esta lesión está primero que nada tenemos que ver que esta lesión es epidérmica todavía, ¿sí? Solamente vemos afectación en la epidermis. No vemos una hiperkeratosis marcada, pero vemos dos lesiones que son particulares de la queratosis seborreica, que son estos quistes que vemos acá, que son los quistes córneos que están ya metidos, o sea, ya están dentro de la epidermis, y otros que están en proceso, que son los quistes de invaginación, ¿sí? Que son estos que están acá, ¿sí? Entonces, estas dos lesiones van a ser recontra características de las queratosis seborreicas, que no es lo mismo que las perlas de queratina, ¿sí? Entonces, eso tenemos que atender sí o sí. Fíjense acá, que acá ya tenemos... no vemos tampoco una hiperkeratosis demasiado marcada, pero sí vemos estos quistes de invaginación y ya vemos algunos quistes córneos ya metidos dentro de lo que sería la epidermis, ¿sí? Vamos a fijarnos que estos vendrían a ser quistes córneos, no es lo mismo que perla de queratina. Fíjense que esto que les muestro acá, alrededor nosotros vemos células sanas, por decirlo así, ¿sí? Son células epidérmicas normales, ¿sí? Que no tienen ninguna tipia marcada, entonces por eso nosotros no podemos denominarle a esto un carcinoma epidermoide. Entonces eso tiene que atender súper bien porque obviamente al ver esta imagen, por ejemplo, acá sí nosotros podemos ver y hacer un diagnóstico diferencial con respecto al carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces atiendan bien que las células que están alrededor parecen ser normales, ¿sí? Entonces todas estas células que vemos acá son normales, cosa que si nosotros miramos en un carcinoma epidermoide que vamos a ver después, son células que tienen un pleomorfismo marcado, vamos a ver la tipia marcada, vamos a tener los nucleolos prominentes, vamos a ver que los núcleos son de diferentes tamaños, ¿sí? Y si nos fijamos acá, son todas parecidas, ¿sí? Después tenemos la acantosis nigricans. La acantosis nigricans puede ser entonces un signo benigno o puede ser un signo maligno, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, esas son lesiones que normalmente los encontramos en las zonas de las flexuras, ¿sí? Podemos encontrar en las axilas, pliegues cutáneos del cuello, regiones inguinales y ano genital. Lo normal como signo clínico que van a observar en los pacientes va a ser en los pliegues cutáneos del cuello, ¿sí? Que son las más reconocidas o las más importantes, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta también es importante que la asociación, como les dije, puede ser benigno o puede ser maligno el hecho de que yo encuentre una acantosis nígricas, ¿sí? En un 80% básicamente va a estar asociado a alguna alteración benigna, ¿sí? Que aparece en forma gradual en la infancia o en la pubertad. Y el resto de los casos, o sea, en el 20% de los casos, vamos a encontrarlo asociado a adenocarcinomas principalmente digestivos, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que tener en cuenta que 80% va a ser benigno y solamente en un menor porcentaje de los casos está relacionado con tumores, o sea, tumores malignos, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que manejar. Como les había dicho, el factor FGFR3 es también lo afectado, al igual que en la queratosis seborreica. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, otra cosa también importante que tienen que tener en cuenta, en qué tipo de pacientes en la clínica o sea, en qué tipo de pacientes dentro de la parte benigna, que no sea tumoral, en qué otros pacientes, aparte de un avance entre la infancia y la pubertad, en qué otros pacientes van a haber acantosis nígricas. Personas con obesidad o algo así. Exactamente, Diabetes. sí.
Acuérdense, entonces en la clínica lo que les puede aparecer, o sea, igual la imagen, esta imagen, por ejemplo, es bastante obvia, es lo que se suele ver en los pliegues de en los pliegues en sí, que les muestro acá. Esto sería el pliegue del cuello, o sea, fíjense que acá sería la implantación del cuero cabelludo, y fíjense que esto vendría a ser estas impresiones negruzcas que están en los pliegues, esto correspondería a a la acantosis nigricans, ¿sí? Entonces, acuérdense que estos suelen estar asociados también a obesidad o también podrían hacer alguna alteración endocrina, ¿sí? Entonces, lo principal que tienen que recordar es que está asociado a trastornos benignos, que puede ser infancia o pubertad, o barra obesidad o trastornos endocrinos. Y de lo maligno, acuérdense que está asociado a tumores, ¿sí? Entonces la obesidad entra como algo benigno, por decirlo así, ¿sí? Entonces esas son lo que tienen que manejar, ¿sí? Con respecto al acrocordón, que es la tercera lesión benigna que nosotros tenemos, es bastante común, se le llama también papiloma o pólipo fibroepitelial, ¿sí? Se da más en hombres de mediana edad y se presenta en cuello, tronco, cara y zonas intertriginosas, ¿sí? Esto ya se preguntó también en donde se puede presentar el acrocordón y la respuesta era zonas intertriginosas, ¿sí? ¿Qué son las zonas intertriginosas? Y no son donde hay pliegues y eso. Podría ser en zonas donde hay pliegues o también las zonas intertriginosas, tipo, si te preguntan zonas intertriginosas, lo Entre primero que dedos. respondes es entre los dedos, por ejemplo, ¿sí? En zonas donde hay, diríamos, contacto piel con piel, ¿sí? Entonces, entre los pliegues de los dedos, por ejemplo, es una zona común donde se forma el acrocordón. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver de esta manera, corresponde a un tumor blando, ¿sí? Unido por un pequeño tallo, ¿sí? Algunos van a ser mucho más grandes, como vemos acá. ¿Ven cómo está unido por un pequeño tallo, ¿sí? Y fíjense que esto vendrían a ser lesiones que van a presentar una hiperkeratosis, ¿sí? Pero van a tener una forma polipoidea, ¿sí? Que siempre van a estar unidas por un tallo fibrovascular. Y fíjense que esto tiene características bastante benignas, ¿sí? Nada más corresponde a un pólipo, eh, básicamente, ¿sí? Solamente eso va a ser. Después, la última lesión benigna que vamos a ver va a ser el quiste de inclusión epitelial, que es el quiste sebáceo, ¿sí? Entonces vamos a ver que los quistes sebáceos van a ser formados por imaginación expansión quística de la epidermis o del epitelio del folículo piloso, ¿sí? Entonces van a ser nódulos subcutáneos bien delimitados, firmes y móviles, ¿sí? Lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Van a ser subcutáneos y están como una pequeña bolsita, ¿sí? Entonces, esto que en la microscopía para poder identificar entonces un quiste sebáceo, siempre va a ser que nosotros veamos vieron que es un quiste sebáceo básicamente es el sebo que está acumulado dentro de lo que sería una bolsita, ¿sí? Dentro de la glándula. Entonces atiendan que esto tiene que estar bien delimitado, ¿sí? Y el contenido tiene que estar dentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer entonces la queratosis seborreica? ¿Cuáles son las características que tengo que ver? En la micro, los quistes, córneos, Ujú. la hiperkeratosis también. Exactamente, vamos a ver hiperkeratosis, los quistes córneos y los quistes de imaginación, ¿sí? Entonces, esas cosas, o sea, con esas características tienen que casarse y tienen que acordarse que esos serían la queratosis seborreica, ¿sí? La acantosis nigricans, más nos vamos a guiar por la macro, por las alteraciones hiperpigmentadas en las regiones la región de los pliegues, ¿sí? Obviamente vamos a reconocer el que es un poquito más fácil, vendría a ser el acrocordón o pólipo o papiloma fibroepitelial, donde vamos a ver que tiene un tallito, ¿sí? Al tener ese tallito normalmente ya nos ayuda a reconocer, ¿sí? Y atiendan bien que esto se parece muchísimo al quiste sebáceo, pero la diferencia es que esto es intraepitelial, ¿sí? Fíjense que esto es intraepitelial. Al sacar se ve así, pero esto es intraepitelial. O sea, las características en que
general son parecidas, pero esto es intraepitelial y la otra no, ¿sí? Y fíjense que en la micro se ve como una pequeña bolsita con contenido, ¿sí? Ahora entramos a las lesiones que, o sea, la lesión que es premaligna, ¿sí? Que es la queratosis actínica, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que o sea, no se, o sea, se preguntó muy poco con respecto a esto, pero entre las, o sea, recuerdo que salió un tema en el visual y era bastante fácil porque preguntaba solamente la transformación maligna, que, o sea, pedía el excepto y decía que era 90% y en realidad era un 10%, ¿sí? Entonces, la queratosis actínica, vamos a tener en cuenta que puede evolucionar a un carcinoma epidermoide en un 10%, ¿sí? Aparece en las zonas expuestas al sol y en personas de piel clara, ¿sí? Entonces, vamos a ver una capa paraqueratósica, vamos a ver células displásicas y disqueratósicas, le voy a mostrar, y vamos a ver una elastosis solar, ¿sí? Lo más importante que ustedes van a poder llegar a ver en la microscopía, esto es una imagen del libro, fíjense qué es lo que ven acá en esta zona, qué ven de particular. Y hay todavía núcleo Que hay todavía núcleos. ¿Y cómo se llama esto? para queratosis. Para queratina. Sí, sería paraqueratosis, ¿sí? Entonces, esto idealmente en este caso vendría a ser algo, o sea, una señal de malignidad, ¿sí? O sea, no como tal, pero obviamente no es algo normal, ¿sí? Entonces, vamos a ver células ya displásicas y disqueratósicas, entonces vamos a ver también, en la micro les voy a mostrar, vamos a ver que ya vamos a tener una displasia de estas células, de las células basales, fíjense acá, pero la característica que tiene es que como son, es como ¿se acuerdan que en las demás, en todo lo demás que estudiamos antes, veíamos sin uno, sin 2 o PIN 1, PIN 2 tipo, todos vendrían a ser lesiones precursoras de una lesión in situ, ¿sí? Y básicamente esta queratosis actínica es básicamente ese procedimiento previo, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a ver una displasia de bajo o moderado grado, o sea que vamos a ver entre 1/3 y 2/3 de la epidermis van a estar afectadas, ¿sí? Porque fíjense que acá nosotros tenemos todavía una normalidad, por decirlo así. O sea, fíjense que esta zona de la epidermis está todavía normal, ¿sí? Entonces vamos a ver, obviamente vamos a ver también lesiones hiperkeratósicas, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener ya una displasia en la parte más basal, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros vamos a tener, aparte de tener una hiperkeratosis, vamos a tener una parakeratosis. O sea, fíjense que acá tenemos núcleos. ¿Ven? Si ven una imagen súper fea, pero para que tengan en cuenta que la lesión, entre todas las que estudiamos, la que tiene paraqueratosis es la queratosis actínica, ¿sí? Entonces, atiendan bien que eso nos va a ayudar para poder marcar el tema, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya tenemos ya un pequeño grado de displasia, cosa que la displasia estaba completamente ausente luego en las lesiones anteriores, ¿sí? Y fíjense que acá, en esta zona, fíjense que si nosotros vemos paraqueratosis, entonces lo primero que vamos a hacer es pensar en una queratosis actínica. ¿Se entiende hasta ahí? Richard, ¿ahí cuál es la paraqueratosis? Acá vemos la paraqueratosis. Fíjate en estos núcleos que se ven acá. Acá se ve mejor, o sea, teóricamente está en todos lados, pero acá se ve mejor. ¿Ves que tienen núcleos todavía? Ah, ya. ¿Sí? Entonces, o sea, si analizas así con más detalle, se ve también en los diferentes lugares, ¿sí? Entonces, las lesiones donde nosotros tenemos paraqueratosis, nuestra primera lesión, la que tenemos que aprender, es la queratosis actínica, ¿sí? Y fíjense que ya comienza a aparecer la displasia. O sea, acuérdense que nosotros, para que tengan como parámetro así, tipo hablando mal y rápido, probablemente a más de uno todavía le confunde la parte tumoral en sí, o sea, la parte de neoplasias. Atiendan que si nosotros vemos por darle un ejemplo, o sea, por darle una comparación, si vemos más de una hilera de células basales, por decirlo así, esto lo podemos llamar ya como algo displásico, ¿sí? Obviamente, tipo, tiene sus características, que tiene que estar desordenado y todo lo demás, pero para, al menos hablando mal y rápido, entonces fíjense que acá ya presenta una pequeña displasia, ¿sí? Entonces, esas son las características que vamos a ir teniendo. O sea, fíjense que esto vendría a ser de bajo grado, por decirlo así. Fíjense que acá vemos solamente la parte basal es la que está más o menos afectada. Fíjense que acá está normal, pero ¿qué tiene de particular? Paraqueratosis. La paraqueratosis. Entonces, eso les va a ayudar a marcar. Fíjense que esto ya tiene un grado un poco mayor, o sea, ya mayor realmente, prácticamente
ya inclusive infiltra un chiquitito. Entonces fíjense que esto, vamos a llamarlo todavía una queratosis actínica, ¿sí? Entonces, fíjense acá, vemos una displasia marcada, pero todavía respeta la membrana basal, ¿sí? Entonces, esto todavía está normal, ¿sí? Y esto sí ya está bastante displásico, pero fíjense que esto vendría a ser todavía, o sea, acá, por ejemplo, no vemos la paraqueratosis que nos ayuda así a decir, ah, esto sí o sí es, pero sí nos está ayudando una displasia, o sea, acuérdense también de la displasia en la zona basal, ¿sí? Porque empieza de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser las lesiones. Después, otra característica con respecto a con respecto a la micro, cosa que tienen que acordarse, es la elastosis solar. Esto también ya salió, donde se ve cambios degenerativos basofílicos en el colágeno, o sea, se ve teóricamente un poquito más azul, teóricamente se ve la parte de la dermis papilar, ¿sí? Entonces, en esa parte, en la dermis papilar, en la parte inicial, o sea, el tema es que no se ve tanto en la microscopía, pero vendría a ser esto más o menos, ¿sí? Esto vendría a ser teóricamente la elastosis. ¿Ven cómo se ve un poquito más azul teóricamente? Entonces, esto es la elastosis solar, ¿sí? Entonces, en la macro sí tenemos, son lesiones más inespecíficas. Esta sí tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama esto? Keilitis. Keilitis actínica, ¿sí? Entonces atienden bien que tiene un nombre, no es queratosis actínica, se llama keilitis actínica cuando se presenta en el labio, ¿sí? Entonces eso tengan en mente, que son lesiones, en general, tienen que tener en cuenta que como son normalmente suele tener hiperkeratosis con parakeratosis, normalmente se ven como lesiones descamativas, ¿ven? Parece que la piel se pela, entonces eso les ayudaría a poder identificar. ¿Sí? Esperen que le acepto a alguien. Y ahí sigo. Entonces, también está la posibilidad de formar un cuerno, o sea, la formación de un cuerno cutáneo, pero fíjense que esto es un cuerno cutáneo, pero no es lo mismo que estábamos observando hace rato, ¿sí? No es lo mismo que el pólipo fibroepitelial. ¿Por qué? Porque las características luego no son las mismas, ¿sí? Recuerden que en el cuerno en sí, o sea, en el pólipo fibroepitelial, nosotros teníamos una epidermis normal, ¿sí? Acá no es nada normal, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que repasamos? Las 4 lesiones benignas, ahora estamos en la premaligna, ¿sí? Que es la queratosis actínica, y nos queda repasar las dos, que son las dos malignas, ¿sí? Entonces, comenzamos con lo que sería el carcinoma escamoso, ¿sí? Tenemos 2 lesiones malignas, el carcinoma escamoso y el carcinoma vasocelular, ¿sí? A mí, por ejemplo, me recontra costaba luego identificar el carcinoma vasocelular. Después, recién en serio, en dermato, por ejemplo, recién aprendí un poquito más y les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, hay cosas que sí o sí tienen que tener en mente, que cuál es la lesión en sí. Primeramente, lo primero que ya salió en el examen que probablemente hubiera recopilado, que cuál es el más frecuente, el escamoso o el vasocelular. Vasocelular. El vaso celular siempre va a ser el más frecuente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que ambas lesiones tienen una asociación con la exposición al sol, pero la queratosis actínica solamente está relacionada con el carcinoma escamoso, no con el carcinoma vasocelular, ¿sí? Otra característica también del carcinoma vasocelular es, ¿tiene o no tiene metástasis? No, poca. Exactamente, es muy, muy poco frecuente que el carcinoma vasocelular haga una metástasis. El carcinoma escamoso sí puede hacer más metástasis. Entonces, hay ciertas características que nos va a ayudar en general en la clínica en sí, poder identificar, ¿sí? Entonces, si nos vamos más a la parte de mutaciones, entonces la mutación es del P53 asociado a rayos UV, ¿sí? Tiene mayor incidencia en hombres, más en hombres que en mujeres, y como les he dicho, estaba precedido por la queratosis actínica, que era lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el 80% normalmente va a ser más bien diferenciado, ¿sí? Y una de las complicaciones es el xeroderma pigmentosum, donde podemos encontrar, o sea, podemos encontrar asociado a lo que sería esta lesión,
pero también podemos encontrar la epidermodisplasia verruciforme, cicatrices cutáneas, exposición a químicos y trasplante renal y HIV, ¿sí? Entonces, o sea, ¿por qué les puse esto? Porque si les llega a poner algo de la clínica o algún dato extra, entonces van a ser estos, ¿sí? Entonces, estas lesiones asociadas o inclusive un paciente que tiene HIV o que hizo un trasplante renal tiene relación en la clínica, ¿sí? Entonces, por eso es que les puse esas lesiones asociadas, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta entonces que vamos a tener el carcinoma escamoso. Normalmente vamos a ver lesiones induradas, vamos a ver un nódulo eritematoso, vamos a ver en piel expuesta al sol, como les dije, más en hombres y en mujeres. La metástasis solamente en 1 al 3% de los casos es más que el carcinoma vasocelular, no es así súper mega común, pero sí suele haber, ¿sí? Entonces puede ser en ganglio linfático, puede ser a distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver. Teóricamente son nódulos eritematosos, o sea, como vemos acá, son lesiones sobreelevadas, son lesiones nodulares que pueden llegar a tener una zona ulcerada, ¿sí? Como vemos en esta zona. Esto da un criterio que está un poquito más avanzado, ¿sí? Normalmente son placas bastante bien, o sea, bastante bien definidas, eh, que puede llegar a tener, o sea, son más rojas y más descamativas, ¿sí? Pero fíjense que esto podría ser, o sea, hay lesiones, por ejemplo, que están más ulceradas, que da un criterio de que es un poco más avanzado, o esto por ejemplo es de una oreja, ¿sí? Que esto también les mostró en la clase, pero esta es una lesión un poco más sobrelevada, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas de la macroscopía que no nos van a ayudar luego. O sea, normalmente una de las cosas que tienen que tener en cuenta, tanto en piel como en neuro, normalmente les va a poner la macro y la micro, ¿sí? No les va a poner solamente la macro o solamente la micro, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esta lesión es bastante inespecífica. O sea, mirando esto, por ejemplo, no sé, puede ser, lo más probable es que sea maligno por el hecho que ya tiene una úlcera bastante marcada, pero no necesariamente, ¿sí? Acá vemos una úlcera, pero acá, por ejemplo, no vemos una lesión ulcerativa, ¿sí? Vemos más un crecimiento exofítico, ¿sí? Entonces acá también vemos un tamaño bastante, o sea, esto también les mostró en la clase, esto ya tiene un tamaño mucho mayor, ¿sí? Esto también da un criterio que está mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que ver, vamos a ver, es que vamos a tener la infiltración en sí. O sea, fíjense que esto vendría a ser la epidermis, ¿sí? La epidermis normal, por decirlo así. Y fíjense que estas células tumorales ya están infiltrando lo que sería la dermis, ¿sí? Tiene un acompañamiento linfocitario bastante marcado. Saben que acá tenemos bastantes linfocitos y acá es donde quiero que se fijen. ¿Qué es esto? La perla. Esto vendría a ser la perla. Perla. Exactamente, estos vendrían a ser las perlas de queratina, ¿sí? Entonces estas lesiones donde nosotros llegamos a ver queratina en medio de células atípicas, que es lo que hace rato les estaba mostrando con respecto a la queratosis seborreica, fíjense cómo acá, si bien está súper alejado, ¿sí? Está súper alejado, quiero que se fijen que definitivamente estas células no son normales, ¿sí? Entonces, al no ser células normales, entonces vamos a asociar con algo más maligno y fíjense que esto, por ejemplo, sí probablemente sea un quiste de inclusión todavía, ¿sí? O un quiste eh, epidérmico, ¿sí? Entonces, pero fíjense que esto sí ya es una perla de queratina porque nos fijamos que acá tenemos células anormales, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, no se puede identificar en sí la estructura en sí, pero lo que sí podemos identificar es que nosotros vemos una tibia bastante marcada en toda la epidermis, ¿sí? Podemos llegar a ver estos que son las figuras mitóticas, ¿sí? Estas figuras mitóticas que nos da el hecho de que es maligno. Y fíjense que esto, ¿por qué esto no puede ser vasocelular? Si yo les muestro esta imagen, ¿por qué puedo decir que probablemente sea más epidermoide que ser vasocelular?
porque se encuentra en la epidermis y no en la dermis. Exactamente, normalmente el carcinoma vasocelular ya está infiltrando, o sea, en todas las imágenes van a ver que están infiltrando ya en la dermis, ¿sí? Acá vemos mucha atipia, pero acuérdense que el carcinoma es epidermoide, o sea, normalmente las alteraciones están principalmente en la epidermis, ¿sí? Obviamente como en este caso ya son más características o un poco más avanzados de que tiene las perlas de queratina en la dermis, ¿sí? Pero entonces si miramos acá, si nosotros no vemos, o sea, acuérdense que el carcinoma vasocelular primeramente aparecen más en nidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en serio es complicado, o sea, no es una imagen típica, pero a mí me había salido de mi entrega esta imagen, ¿sí? Que no recuerdo si este estaba en la clase. ¿Estaba o no estaba este? No me acuerdo. No. Creo que no estaba este en la clase y a mí me acuerdo que me había salido de mi entrega. Entonces lo que sí tenemos que fijarnos es que acá lo marcado es la atipia en sí en general, que nosotros vemos por las fibras mitóticas, por el pleomorfismo, por todas las características malignas, que esto se centra más en la epidermis. Y vamos a ver que los carcinomas vasocelulares se centran más en la dermis y aparecen más en nidos, ¿sí? Les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Entonces fíjense en esta imagen, si bien por ejemplo, nos puede aparecer esta imagen y nos puede decir, por ejemplo, que la mutación está en el TP53, ¿sí? Entonces, ¿eso sería verdadero o sería falso? Verdadero. ¿Por qué? No, es epidermoide ese. Probablemente es epidermoide por el hecho que nosotros vamos a tener. ¿Qué son estas? Son las espinas del estrato espinoso, ¿sí? Entonces, esto nos da a entender de que esto sigue estando en epidermis, ¿sí? Acá vemos que las células están desordenadas, tienen diferentes colores, o sea, algunas son binucleadas, ¿sí? Entonces, atienden de que esto ya es algo maligno, pero de entre todo lo maligno, las cosas que ustedes pueden salvar es esto, que el hecho de que tenga estas características de epidermis todavía, no está diciendo que es epidermoide, ¿sí? Obviamente las imágenes más clásicas son las más parecidas a estas, donde sí tienen las perlas de queratina, ¿sí? Pero les mostré las variantes de las cosas que ya nos preguntaron nosotros, o sea, no, me preguntaron en mi entrega, que fueron esta y esta imagen, ¿sí? Entonces atienden bien por sí. Después, esta es otra imagen que ya salió, o sea, no, no nos llegó a salir, pero esta estaba marcada en el Atlas también. Esta no está en la clase y esta estaba marcada como epidermoide también, ¿sí? Tengan más de memoria porque no es así una imagen muy clásica, ¿sí? Entonces, pero acá esta imagen sí podemos ver que vendrían a ser las pequeñas perlas de queratina, son estos contenidos que vemos acá, ¿sí? Entonces, estas sí vendrían a ser infiltraciones, o sea, fíjense que esto ya está en la dermis, ¿sí? Y acá ya está mucho más infiltrado, pero fíjense que las características, o sea, porque normalmente no les va a hacer elegir entre las millones de lesiones, ¿sí? Vamos a centrarnos en lo que nosotros sabemos ahora, ¿sí? Que es lo que tenemos, el escamoso y el vasocelular, ¿sí? En esta imagen lo que nosotros vemos es que esto está infiltrando la dermis, ¿sí? La dermis papilar, y fíjense que lo que nosotros vemos es que las características de las células infiltrantes son atípicas, pero son más parecidas a las de la epidermis que a las basales, ¿sí? Vamos a ver enseguida, me imagino que estas imágenes deben ser bastante confusas, porque no son las habituales, pero ya salieron, entonces por eso les hincho. Eh, Fíjense que estas tienen más características, son más eosinófilas, ¿sí? Y algunas tienen las perlas de queratina, ¿sí? Entonces eso les ayudaría a marcar de que esto es una epidermoide, ¿sí? Cuando miramos la base celular, les voy a mostrar más en esta imagen. Fíjense cómo las características, o sea, el cúmulo de células, fíjense cómo este cúmulo de células eh, tiene características más basales, ¿sí? Fíjense acá. ¿Ven cómo esto es más azul? ¿Sí? Y esto es mucho más rosado, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que les ayude en general. Si la imagen es confusa, lo que quiero que les ayude a marcar es el color, por lo menos, ¿sí? Entonces, si ven más rosado como en esta imagen, es una epidermoide y vamos a analizar ahora enseguida el vaso celular, ¿sí? Entonces, Richard, ¿sí? la imagen anterior que dijiste que aprendamos de memoria,
igual más te pregunto, ¿cómo podríamos saber qué es epidermoide? Y la verdad que o sea, la verdad que es re difícil, o sea, porque lo que pasa es que esta es la imagen de o sea, esta nomás sería o sea, la epidermis que te queda para analizar, ¿sí? Entonces, lo que yo te diría, o sea, lo que pasa es que esta imagen correspondería, esto sería la piel, esto sería la dermis, o sea, esto sería la dermis papilar, esta zona, y esto sería toda la dermis reticular ya. O sea, fíjense que esto, o sea, para que más o menos se pongan en contexto, diríamos, esto corresponde a la piel, esta sería la superficie y esto sería la parte más llegando, diríamos, al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es que la infiltración de células, o sea, lo que les va a poder ayudar es que esto vendría a ser la zona acercada, o sea, lo que les podría ayudar, porque acá pues no se ve tanta tipia, no se ve las características, no se ve las perlas de queratina, no se ve prácticamente nada, ¿sí? Pero lo que sí puedo ver es, esto por ejemplo, estos quistes por ejemplo no son habituales, ¿sí? Pero quiero que se fijen que las células que están infiltrando, o sea, fíjense en estas, son más rosadas, ¿sí? Que son más como estas, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, eso sí les podría ayudar a marcar de que esto es un epidermoide, ¿sí? Normalmente en todos los demás tumores que estudiamos, en las diferentes patologías, en todo el libro, siempre aparecen bien redondeaditas y tienen bien la perla de queratina marcada y facilísimo marcamos epidermoide, ¿sí? Pero en piel no siempre nos ponen así súper facilito, porque justamente es luego de la epidermis. O sea, estamos luego en el contexto de una epidermis, entonces obviamente no va a ser tan fácil, ¿sí? Obviamente si estamos en un pulmón, si vemos epidermis, claramente es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Pero acá es un poquito más complicado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que sí te ayudaría a marcar, si bien no se ve cercano, las células infiltrantes tienen más características de la parte rosada o la parte eosinófila de la epidermis, ¿sí? Por eso no podrías marcar de que esto es vaso celular, ¿sí? O sea, primeramente luego descartamos todas las lesiones precursoras porque claramente esto ya tiene una infiltración muy marcada. Entonces, esto es claramente ya un carcinoma, ¿sí? ¿Y cómo sabemos qué carcinoma es? Y sabemos por el hecho de que esto es rosado, así como vemos en esta imagen, ¿sí? Entonces, esto es más rosado, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. Dale. Después, el carcinoma vasocelular es la forma más frecuente, ¿sí? Va a ser entonces en las zonas obviamente expuestas al sol, tiene un crecimiento bastante lento, entonces raramente produce metástasis. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que entonces se presenta dentro de un contexto de un síndrome de carcinoma vasocelular nevoide, ¿sí? Que básicamente está asociado a otras patologías tumorales, ¿sí? Como tenemos los meduloblastomas que vamos a estudiar después, y los fibromas ováricos, ¿sí? Entonces son ciertos tumores que pueden aparecer, o sea, si nosotros diagnosticamos un carcinoma vasocelular, lo primero que tenemos que hacer es también buscar un meduloblastoma y también buscar fibromas ováricos, obviamente en el caso de una paciente de sexo femenino, ¿sí? Después tenemos las mutaciones en el gen barra proteína PTCH que activa la vía de transmisión de las señales Hedgehog, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esta vendría a ser la mutación, ¿sí? En el caso del epidermoide era TP53 y acá la proteína es PTCH que activa esta vía, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que en el carcinoma vasocelular se presenta principalmente a partir de células basales de la epidermis y folículos pilosebáceos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que las características de estas células van a ser más azules de lo normal, ¿sí? Recién vimos que eran más rosadas en el epidermoide y en el vaso celular van a ser más azules, ¿sí? Tenemos la empalizada periférica, que es lo que más les va a ayudar, tipo, sí o sí tienen que reconocer esa empalizada periférica en la micro. Y tenemos también zonas de retracción, ¿sí? Les voy a mostrar todo eso, ¿sí? En la clase no les hinchó tanto, pero sí en la clasificación, o sea, nosotros sí nos llegó a salir en el parcial, nos llegó a salir un carcinoma vasocelular nodular, ¿sí? O sea, tipo, era uno de los tipos otra vez. En la clase les digo a grandes rasgos nomás que se clasifican en nodular, que se clasifican en superficial y, todo, y en el multicéntrico, pero no les explicaron exactamente cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, normalmente el nodular van a tener los bordes más netos
y van a tener telangiectasias. En la macro, en general, luego de lo que sería lo que sería el carcinoma vasocelular, tiene telangiectasias. ¿Qué es telangiectasias? Son los vasos sanguíneos dilatados. Dentro de lo que sería la neoplasia, fíjense que tenemos los vasos sanguíneos dilatados alrededor como pequeñas arañitas, ¿sí? Normalmente lo más común es que se presente en cabeza y cuello, ¿sí? También se puede presentar en tronco y extremidades, pero lo más común es cabeza y cuello, ¿sí? Tenemos la variedad, o sea, la variedad pigmentada otra vez. Lo que sí van a ver, obviamente van a ser mucho más negruzcos. El que sí menos llegó a salir fue el nodular, ¿sí? Pero tenía una micro que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Entonces, el pigmentado se presenta más en raza blanca y es por depósito de melanina. Entonces, se parece en general a bordes un poquito más definidos, ¿sí? Pero se presenta con una coloración diferente. Fíjense que acá tenemos el color de la piel, o inclusive un poquito más oscuro, pero acá se ve mucho más negro, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser el pigmentado. Y el superficial, esto sí ya es una placa, o sea, vendría a ser una placa, o sea, va a ser mucho más finita, no es tan sobrelevada, y es tipo la parte, diríamos, una forma más temprana de este carcinoma, ¿sí? Entonces, que es esta que está acá. Se ven un poco más rojizas, luego no se ven tan nodulares, sino que son más aplastaditas, ¿sí? Entonces, las placas son más aplastadas, ¿está bien? Entonces, esto por ejemplo, ¿cómo le llamarían? Pigmentado. Exactamente, esta probablemente sería más una pigmentada, ¿sí? Entonces, esta también sería otra variedad de la pigmentada, ¿sí? Entonces, estos sí tenemos que lograr identificar. Esta, por ejemplo, podría ser una nodular o podría ser una pigmentada, o sea, ya se ve realmente una pigmentación, pero atiendan nomás que en la clase no les dio la variedad de pigmentada. O sea que si no hay la variedad de pigmentada, van a marcar nodular. ¿Se entiende? Sí. O sea que ¿Sí? si parece un nodulito, pero está muy oscurito, muy pigmentado y tengo pigmentado, puedo marcar eso. Exactamente, si es que aparece como opción, sí, pero como en la clase no les nombró la pigmentada, o sea, nosotros sí nos habían explicado eso, como no les dio esa variante, sino que solamente tenían la nodular, tenían la superficial y tenían la multicéntrica, o sea, no les dieron la pigmentada en sí, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay la pigmentada, van a marcar pigmentada, ¿sí? Porque es una variante, diríamos, ¿sí? Pero si no tienen, es nodular nomás, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso tengan en cuenta. Entonces, esto también, o sea, fíjense, siempre, siempre lo que nosotros vamos a tener en las lesiones que van a ser vasos celulares, vamos a ver entonces que son células más oscuras, porque recordemos que derivan de las células basales, y vemos esta disposición en empalizada. ¿Qué significa en empalizada? El hecho de que nosotros veamos en forma perpendicular al resto de las células. O sea, si nosotros vemos más de cerca, o sea, tiene este patrón, a mí me gusta decirlo más radiado, ¿sí? O sea, parece como pequeños rayitos de sol, o sea, que salen a partir de una masa grande de células azules, aparecen esas radiaciones, ¿sí? Entonces, empalizada o radiaciones, entonces son características del carcinoma vasocelular, que si nosotros comparamos con las lesiones que nosotros habíamos visto acá, fíjense que acá estas lesiones son más rosadas, luego para empezar, y no aparece esa disposición en empalizada, ¿sí? O sea, fíjense que todo esto es longitudinal, por decirlo así, ¿sí? Y fíjense cómo acá esta lesión es más perpendicular, ¿se entiende? O sea, esta disposición de células es lo particular para poder identificar entre un vaso celular y un carcinoma epidermoide, porque claramente es un poco más complicado que en los demás órganos, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferentes lesiones. Fíjense que se forman como pequeños nidos, ¿sí? Y esta disposición en empalizada que vemos acá. Teóricamente también hay unas retracciones, no sé qué teóricamente, que es por la fijación, que teóricamente se aleja un poquitito más, o sea, las células en sí de la dermis se alejan un chiquitito de la lesión grande, ¿sí? Entonces, eso teóricamente se debería de ver. O sea, fíjense, esto, por ejemplo, esto claramente ya invadió completamente la epidermis, o sea, la dermis, perdón. Esta sería la epidermis, y fíjense cómo se mete en la dermis. Y atiendan bien que igual donde miren van a ver que es un cúmulo de células azules, y fíjense que tiene esta disposición en empalizada. ¿Ven? Entonces,
sea la imagen que miren, siempre va a tener esa disposición. ¿Está bien? ¿Sí? Esta, por ejemplo, a ver, sí, esta, por ejemplo, era la que no salió. La micro era esta, les voy a mostrar. La micro era esta, que está acá. ¿Sí? Perdón, la macro era esta y la micro era esta. ¿Sí? Esta micro fea. Entonces, esta sería una variedad nodular. ¿Sí? Ven cómo la lesión está más o menos, diríamos, encapsulada en una cierta zona. O sea, todo eso está debajo de la epidermis. ¿Sí? Todo esto está invadiendo la dermis. Y fíjense que esto que vemos acá como un nódulo, entonces esto es la variedad nodular. ¿Sí? Por las dudas más si les sale lo parecido, atiendan bien que esto que les muestro acá corresponde al nódulo, o sea, la zona sobrelevada dentro de la epidermis. Entonces, esta micro se corresponde con esta macro, que es lo que nos preguntaron. ¿Está bien? Entonces, por las dudas, por eso les hinché con las variedades también. ¿Sí? Y obviamente, esta va a ser otra lesión donde siempre vamos a ver las células más azules y teóricamente tendrían que estar en una zona más perpendicular. Pero el hecho que nosotros veamos, esto sería la epidermis, el hecho que invada la dermis, entonces esto nos da el parámetro de que estamos de que ya estamos ante un carcinoma vasocelular, que si se fijan, como les expliqué, siempre ya están invadiendo la dermis, ¿sí? El carcinoma epidermoide no necesariamente invade la dermis, se puede quedar dentro de la epidermis, pero las características son bastante malignas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto vendría a ser entonces un carcinoma epidermoide, y fíjense que esto vendría a ser un carcinoma vasocelular, ¿sí? Si bien la invasión, o sea, la invasión es bastante extensa, esto es lo que quiero que atiendan bien, la invasión de ambos en la dermis es extensa, la diferencia, primeramente la coloración, que acá se ven más azules, se ven en empalizada, fíjense cómo en general esto se ve más rosado, ¿sí? En general la coloración es más rosada, acá se ve inclusive las perlas de queratina, ¿sí? Entonces atiendan bien que esto es un carcinoma epidermoide y esto es vasocelular. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Súper. Entonces el color va a ser una de las cosas que van a utilizar. Entonces, fíjense, esto vendría a ser otra lesión del carcinoma vasocelular, que atiendan bien que esta característica, que es la telangiectasia, es una de las cosas importantísimas en la macro. En la micro son pequeños nidos de células azules con empalizada, ¿sí? Entonces, por favor, sí o sí, marquen bien mañana vasocelular, porque yo me acuerdo que yo marqué mal el vasocelular. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió todo? Sí. Sí, súper. Entonces la idea que le puse las cosas que dieron en la clase, les agregué más cosas y le agregué más imágenes para que puedan ir viendo las diferentes variedades, ¿sí? Porque esta parte sí se pregunta bastante, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces la diferencia con la parte de las melanocíticas, ¿sí? Que es un poquito más complicado, pero siempre tengan en mente cuáles son benignas, cuáles son premalignas y cuáles son malignas. ¿Sí? En este caso traté de hacerlo más esquemático en una seguidilla un poquito más entendible, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte de las melanocíticas. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, ahora sí. Sí, súper. Entonces, las lesiones, entonces ya habíamos hablado, entonces las lesiones no melanocíticas, o sea, todo lo que tenga que ver con las células, con todas las células, ya sean de la epidermis, ya sean de las células basales, o sea, de las epidermis me refiero a todas las demás que no sean las basales, ya vimos las basales, cuáles son las alteraciones, y ahora vamos a ver las lesiones melanocíticas de la piel. Esto sí, como les dije, es un poquitito más complicado,
pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más simple, ¿sí? Si bien en la clase les explicaron, o sea, estaba viendo la clase y está bastante bien explicado, está bastante completo también, vamos a tratar de ver las cosas más importantes que no se pueden olvidar. Entonces, son lesiones entonces hiperpigmentadas, porque teóricamente los melanocitos, recordemos que básicamente lo que hacen es producir melanina. Esas células en general no conservan la melanina, sino que la traspasan a los queratinocitos, pero tenemos que tener en cuenta que en condiciones anormales podrían tener una acumulación de la melanina también, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces lesiones hiperpigmentadas, tumores melanocíticos benignos, y vamos a ver los malignos también, ¿sí? Que es el melanoma. Entonces, las lesiones benignas que están integradas por células névicas, que van a ser las células que van a formar un nevus. O sea, recordemos que el término que nosotros utilizamos normalmente como lunares, entonces ahora lo vamos a cambiar por algo más chuchi, un poquito más sofisticado, diríamos, dentro de la carrera, que es la de nevus o nevo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar entonces los nevos melanocíticos, o sea, esos melanocitos se van a convertir en lo que serían las células névicas, ¿sí? Sí, algo así. Entonces, vamos a tener en cuenta que lo vamos a clasificar de las diferentes maneras. Vamos a clasificarlos en intradérmicos o solamente dérmicos, en las de unión, porque tenemos que tener en cuenta que se pueden encontrar en la unión dermoepidérmica, y en los mixtos, que en el libro y en la clase le llamo más compuestos, ¿sí? Entonces, intradérmico, que es puramente dérmico, vamos a tener las de unión y tenemos las compuestas, ¿sí? Tenemos las que forman halo, las SPITs, los congénitos y los displásicos, ¿sí? Entonces, lo más correcto es decir, o sea, entonces que nosotros vamos a tener, entonces, los lunares, entonces vamos a asociarlos como nevus melanocíticos, ¿sí? Los tumores benignos constituidos por melanocitos epidérmicos vendrían a ser el léntigo, que puede ser simple o puede ser senil, ¿sí? Y las lesiones benignas derivadas de los melanocitos puramente dérmicos, donde hay, o sea, recuerden que los melanocitos, ¿de dónde derivan los melanocitos? Cresta neural. La cresta neural, ¿sí? Entonces, esos melanocitos tienen que migrar hasta llegar a la epidermis, ¿sí? Y hay algunas que tienen una falla en lo que sería la llegada de esos melanocitos hasta la epidermis y se quedan en la dermis, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar manchas mongólicas, nevus de Ota e Ito y los nevus azul, ¿sí? O los nevus azules, ¿sí? Entonces, esta clasificación sí o sí tienen que meter bien en su cabeza. Así como hace rato metimos las 4 benignas, una premaligna y 2 malignas, acá lo mismo. Las que derivan de células névicas van a ser los dérmicos, los de unión, y los compuestos, las del halo, SPITs, congénitos y displásicos. Benignos constituidos por melanocitos que sí llegaron a la epidermis, tenemos el léntigo simple y el léntigo senil, ¿sí? Y las lesiones benignas derivadas de los melanocitos dérmicos, que tenemos la mancha mongólica, nevus de Ota e Ito y el nevus azul, ¿sí? Entonces, este esquema en general sí tienen que meter bien en su cabeza, porque claramente acá la única lesión maligna, ¿cómo se llama? Melanoma. El melanoma, Melanoma. ¿sí? Súper bien, el melanoma. Entonces, vamos a comenzar entonces con los nevus melanocíticos, ¿sí? Entonces vamos a tener que teóricamente hacer una progresión en donde nosotros vamos a tener, fíjense que acá nosotros tenemos entonces tumores benignos constituidos por melanocitos epidérmicos, o sea, la lesión inicial, entonces va a comenzar en la epidermis, o sea, para que tengan una seguidilla. Entonces, esto sería lo inicial, esto sería lo secundario, por decirlo así. Entonces, inicialmente entonces nosotros vamos a tener, tenemos piel normal, que eso se va a relacionar con un léntigo simple. ¿Qué característica tiene el léntigo simple? Hiperplasia. Hiperplasia localizada, ¿sí? Entonces, hiperplasia localizada de lo que serían los melanocitos. O sea que vamos a tener entonces no va a formar nidos. O sea que básicamente va a ser inicialmente una piel normal, en el léntigo simple, que es lo que nosotros vamos a tener como lesión. Entonces vamos a tener una hiperplasia de los melanocitos, ¿sí? Acuérdense, léntigo simple, melanocitos que no forman nidos, pero forman una hiperplasia. O sea, se agranda, se multiplica sin formar nidos, ¿sí?
El nebus de unión vendría a ser esto que vemos acá, que está en la unión dermoepidérmica. O sea, quiero que se fijen acá. Todos se concentran en esta zona, pero siempre hablamos de lo que sería la zona, o sea, vemos como células no atípicas, ¿sí? Ahí es donde tienen que atender. Que todo lo que nosotros estamos hablando ahora son células normales, ¿sí? Son células normales que no tienen un grado de atipia, ¿sí? Entonces, eso primero lo para empezar, porque eso suele ser una posible confusión para poder después conectar con lo que serían lo que sería el melanoma, ¿sí? Entonces, en esta zona nosotros no vamos a tener atipia, ¿sí? El nebus compuesto va a ser una suma de lo que sería el nebus de unión, que es lo que encontramos en la unión dermoepidérmica. También vamos a encontrar gran cantidad en la dermis, ¿sí? Y el nebus intradérmico va a ser en el que todas las células ya están en la dermis, ¿sí? Entonces, más o menos, esta sería la seguidilla o la progresión de cómo esos melanocitos básicamente invaden lo que sería la dermis, ¿sí? Inicialmente como un léntigo simple, después un nebus de unión, un nebus compuesto y después un nebus directamente intradérmico. ¿Se entiende hasta ahí la progresión? Sí. ¿Sí? Súper, ¿sí? Avisen nomás si es que estoy yendo muy rápido. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, importantísimo que lo que se les puede llegar a preguntar son los tipos de nebus melanocíticos, que como les dije, puede ser, eh, que puede llegar a ser melanocíticos de unión, compuesto o dérmico, ¿sí? Entonces, mácula levemente sobrelevada, marrón oscura, que son estas chiquititas que están acá, ¿sí? Estas más chiquitas que están acá, y fíjense que acá tenemos esto que les muestro acá, corresponde a este nido o estas células névicas, ¿sí? Acuérdense que nosotros al melanocito le reconocíamos como como los que tenían el halo blanco alrededor, ¿sí? Y básicamente corresponde a una unión de melanocitos, ¿sí? Que corresponden, fíjense la ubicación, que corresponde a la unión dermoepidérmica, ¿sí? Entonces, el nebus compuesto, fíjense que encontramos algunas, vamos a encontrar la unión dermoepidérmica, y fíjense que otras ya están en la dermis, ¿sí? Entonces, esas serían sus características. Y la intraepidérmica van a ser las que solamente ya voy a encontrar la lesión o las células névicas, solamente la voy a encontrar en la dermis, ¿sí? Y en este caso nos ayuda por el hecho de que nosotros vamos a encontrar la pigmentación, por eso nosotros sabemos que que esto corresponde a células melanocíticas, ¿sí? Porque tiene la melanina bastante marcada. Entonces, hasta ahora lo que repasamos entonces va a ser las de unión, que son las más chiquititas, ¿sí? Que solamente encontramos estos melanocitos en la zona de unión. Acá encontramos en la zona de unión y también en la dermis. O sea, fíjense que acá también encontramos en la dermis. Acá vemos otra en la zona de unión. Y fíjense que estas ya están solamente en la dermis, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta, por ejemplo, nosotros encontramos esto. ¿Qué les parece que es? Intraepidérmico. ¿Segura? Compuesto. Probablemente, si mal no estoy en la clase, le dijeron que era intraepidérmico, pero fíjense que tienen todavía algunos componentes de unión. ¿Ven? Entonces yo le diría compuesto por esta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por eso, porque la forma en la que pueden, diríamos, protestar este tema, por ejemplo, si les llega a salir algo parecido, siempre atienden de si hay alguna lesión cerca de la unión, porque si hay cerca de la unión, entonces puede llegar a ser compuesto todavía, ¿sí? Como saben que es una progresión, entonces eso tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar otra vez el cuadro. Esto es lo que sí me recontra interesa. Entonces, lo que repasamos hasta ahora es intradérmicos de unión y mixtos. O sea, estos son los que repasamos. Nos quedan estos, ¿sí? Entonces, el siguiente que vamos a ver va a ser el halo, ¿sí? El nebus en halo es más una asociación clínica, ¿sí? O una asociación macroscópica, ¿sí? Donde básicamente, fíjense que lo que tenemos acá es un halo alrededor, ¿sí?
Usualmente es compuesto, en la micro es compuesto. ¿Qué significa eso? Que tiene un componente en la unión y un componente en la dermis, ¿sí? Entonces vamos a tener los dos componentes y fíjense que este halo blanco alrededor, entonces esto me está hablando principalmente de que es un neus en halo, ¿sí? Tenemos una infiltración extensa de linfocitos, ¿sí? Es otra característica que nos va a ayudar en la microscopía. Entonces, en halo, las dos características que vamos a buscar va a ser, en la macro, el halo blanco alrededor, en la micro es esto que les muestro acá, que es la infiltración de linfocitos, ¿sí? El neus de Spitz es bastante complicado, o sea, bastante complicado si no nos da la clínica. Siempre en la clínica nos tiene que dar que es un paciente menor de 1 año, ¿sí? Normalmente en los bebés es donde se produce esta lesión que les muestro acá, que puede llegar a tener una coloración café o rojiza, ¿sí? Entonces, más frecuente en cabeza y cuello, y por sobre todo lo importante que siempre tienen que buscar es que es solamente una lesión y se da en pacientes chiquititos, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que tener en mente. Después, fíjense, en la histología es bastante variable porque puede llegar a tener células como acá, se ven más fusiformes, ¿sí? O algunos van a tener ya un pleomorfismo marcado, ¿sí? O sea que va a tener una variación de tamaños, va a tener una variación de cantidad de núcleos, el núcleo de lo prominente, entonces da o parece ser una lesión más maligna, ¿sí? O sea, una tendencia a ser más maligna. Por eso es importante la clínica en los neus de Spitz, ¿sí? Porque si no, si yo miro solamente esto, yo voy a decir que es algo maligno, ¿sí? Veo un pleomorfismo marcado y todo lo demás, pero es importante que recuerden siempre que tiene que ser, entonces, en pacientes más chiquititos, ¿sí? Y normalmente hay más en cabeza y cuello, y normalmente son nódulos solitarios, ¿sí? Entonces, eso sí o sí quiero que se acuerden. Con respecto al halo, ¿cuáles son las características en la macro? O sea, ¿cuál es la característica en la macro que se tiene que acordar? En el halo. Y Sí. el halo. La presencia del halo, ¿sí? Entonces acuérdense que lo que quiero que se acuerden es que se le llama halo por la macro, ¿sí? Entonces va a ser, lo demás normalmente lo llamamos más por la micro, ¿sí? Lo del tema de la unión, el compuesto, todo lo demás, le llamamos más por la micro. El del halo es más por la macro. Pero en la micro del halo, nosotros podemos ver más un denso infiltrado linfocitario, ¿sí? Después tenemos el nevus melanocítico congénito, ¿sí? Que es la que tiene un frecuente, o sea, una frecuente evolución al melanoma. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que normalmente, o sea, normalmente son bastante, o sea, pueden ser pequeños o grandes, normalmente son más grandes de lo normal y tienen la presencia de pelo, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que vean en la macro, que es lo que les va a ayudar a marcar que es un nevus melanocítico congénito, ¿sí? Entonces, la presencia entonces de asociaciones con el pelo, entonces atienden bien que esto corresponde entonces a, esto más corresponde a un melanocítico congénito, ¿sí? Normalmente se da también en pacientes más pequeñitos, ¿sí? Pero fíjense que son más extensos. El de Spitz era uno solito y era chiquitito, ¿sí? Normalmente más en cara y cuello. Esto se da más en tronco, ¿sí? Principalmente se da en tronco, también se puede dar en extremidades como en esta imagen, pero más se da en tronco y atiende también que puede tener la formación de pelos. Acá, por ejemplo, ¿qué características tiene? Acá nosotros vemos estas, porque por ejemplo, si yo les muestro esta imagen, ¿por qué no es un carcinoma vasocelular? Porque está en la epidermis. En realidad ya está, en realidad parece estar ya en la dermis, ¿sí? Fíjate que acá termina tu epidermis y parece entrar ya inclusive en la dermis. ¿Por qué no tiene la empalizada? ¿Qué cosa? No Perdón. tiene la empalizada. No tiene la empalizada. Y fíjense que las células son normales todavía, ¿sí? No hay una tipia marcada, no es que están, o sea, no vemos acá figuras mitóticas, no vemos el pleomorfismo, o sea, no vemos diferentes tamaños, sino que todas las células son iguales, ¿sí? Entonces, eso nos da el criterio de que por lo menos sabemos de que no estamos ante los malignos no melanocíticos. Probablemente estamos ante un benigno melanocítico y fíjense que tienen un halo blanco, o sea, un halo alrededor de cada célula, ¿sí? Que es más parecido a algo melanocítico, ¿sí? Obviamente necesitamos siempre la macro para poder marcar este tema, por ejemplo, ¿sí? Donde vemos lesión extensa con pelos, entonces es un nevus melanocítico congénito, ¿sí? Y el último que vamos a estudiar entre estos derivados va a ser el nevus atípico displásico, ¿sí?
Teóricamente en la clase les dieron esto, que teóricamente tendrían que cumplir por lo menos 3 de estos criterios clínicos, que tiene que ser un nevus mayor o igual de 5 milímetros, bordes bajos o bordes irregulares, tiene que tener forma asimétrica y una pigmentación irregular y un tono rojizo. Entonces, al menos 3 criterios tendrían que cumplir para que sea un nevus atípico o displásico, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser tipo, diríamos, visualmente, o sea, en la macroscopía tiene que cumplir estos criterios, ¿sí? En la microscopía claramente va a ser ya mucho más parecido, o sea, mucho más asociado a lo que hace rato habíamos visto como una queratosis actínica, ¿se acuerdan? Que lo que habíamos dicho que tenía ya teníamos una alteración, tenemos una displasia ya hacia la parte basal, ¿sí? Pero la parte apical todavía está bastante normal, por decirlo así, ¿sí? Entonces la epidermis hacia arriba está un poquito normal, ¿sí? Entonces vamos a tener atipia focal de los melanocitos, o sea, en la parte más basal, ¿sí? Entonces eso nos ayudaría a marcar de que estamos ante una lesión de un nevus atípico o displásico, por la displasia y por la atipia ya que aparece en la parte más basal, ¿sí? Entonces, una cosa importante que tenemos que tener con respecto al melanoma es que normalmente tendríamos, o sea, tenemos ya una infiltración de la dermis, ¿sí? Porque como están ahí pegaditos, normalmente ya hay una infiltración de la dermis, ¿sí? Entonces, esto es otra imagen que corresponde a un nevus, teóricamente a un nevus displásico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos teóricamente una infiltración lateral, que es esto que les mostré acá. O sea, fíjense que una de las características que les da el libro es el hecho de que a lo largo de la unión dermoepidérmica sobrepasa lateralmente el componente dérmico, ¿sí? Entonces, esto ya se puede meter un chiquitito hacia la dermis sin ser todavía un melanoma característico, porque vamos a tener en cuenta que el melanoma tiene que cumplir unos criterios característicos en la micro también, ¿sí? Acá el nevus displásico tiene 5 características que tiene que cumplir 3 de 5 para ser nevus displásico en la macro. En la micro normalmente vamos a ver una displasia de la parte basal ya con una invasión de la dermis en sentido lateral, o sea, no tanto hacia basal, sino que más lateral en la... Recordemos que nosotros tenemos la dermis papilar y dentro de las papilas se meten ya estas células displásicas, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, entonces terminamos todo lo que serían las lesiones derivadas de lo que serían las células névicas, ¿sí? Entonces, ahora vemos los melanocitos netamente epidérmicos, que era la lesión precursora de todo esto. Esto en realidad debería haberles descrito antes, pero como estaba así en la clase, entonces les puse así. Entonces, el léntigo simple, ¿sí? Que va a ser la principal, o sea, va a ser la lesión característica que va a ser precursora de lo que sería el nevus de unión. Inicialmente, entonces, va a haber un aumento del número de melanocitos. O sea, fíjense que esto vendrían a ser los melanocitos en la superficie basal y hay un aumento de la cantidad, ¿sí? O sea, tenemos un aumento de la cantidad, pero no forman todavía nidos, ¿sí? Después tenemos la variedad del léntigo actínico senil, donde no vamos a ver ninguna alteración bastante particular. Esto normalmente se presenta en pacientes normales. O sea, por ejemplo, si nos fijamos en las manos de nuestros papás, normalmente vamos a ver estas lesiones pigmentarias que corresponden normalmente a un léntigo actínico senil, ¿sí? Que se presentan en adultos mayores, que parecería, o sea, no son como las pecas, pero son parecidas a pequeñas pequitas, porque recordemos que las pecas son un ente diferente otra vez, pero el léntigo normalmente se suele presentar en la región de las manos, ¿sí? Y en la región de la cara, como vemos en estas imágenes, ¿sí? Que son regiones expuestas al sol. Esto en realidad es un ente que se dio solamente en la clase y se presenta más en adultos, ¿sí? El léntigo simple normalmente se presenta en pacientes más jóvenes, ¿sí? Entonces, esto podría afectar a piel y mucosas, en el caso del léntigo simple, y en la clínica, acuérdense que esto se les puede preguntar, que es la asociación con el Peutz-Jeghers, ¿sí? Que es otro ente que eso estudiamos en digestivo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenía la coloración azul y todo lo demás en el labio. Entonces, acuérdense de eso, ¿sí? Ahora sí vamos a ver las lesiones constituidas por melanocitos dérmicos, ¿sí? Tenemos los nevus azul, ¿sí? O los nevus azules que vamos a encontrar normalmente en dorso de pies
y manos en su mayoría, pero también como en este caso podemos encontrar en el cuero cabelludo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la dermis en sí, la epidermis en sí es normal, pero la característica que vamos a tener en general es que los nevus azul tienen esa pigmentación marcada, ¿sí? Esa pigmentación marcada, ¿sí? Los que están acá, pero en la dermis, ¿sí? Entonces, esta pigmentación marcada, fíjense cómo la epidermis es normal, ¿sí? La epidermis es normal y fíjense cómo la dermis está afectada por una pigmentación bastante característica. ¿Se entendió hasta ahí? Esto sería el nevus azul. Entonces, si yo veo que la epidermis está normal, ¿sí? No veo ninguna afectación de lo que sería la unión, no veo ninguna afectación de la dermis papilar todavía, veo más en la dermis reticular, donde sí va a tener una acumulación de esos melanocitos, ¿sí? Que no, acuérdense que en estas lesiones que estamos mirando ahora son los melanocitos que no llegaron hasta la epidermis, sino que se quedaron por el camino, ¿sí? Entonces ya estudiamos las células, o sea, ya estudiamos las de la epidermis, que son los lentivos, ya estudiamos los de las células névicas que encontramos en la unión y todo lo demás, y ahora nos estamos yendo a los que exclusivamente yo encuentro en la dermis, ¿sí? Tienen forma más fusiforme. Por eso nos ayudaría también a identificar entre las que eran las dérmicas, ¿sí? ¿Se acuerdan los nevus dérmicos que estudiamos hace rato? Eran células más redondeadas y fíjense que esta sí o sí tiene que tener la pigmentación, ¿sí? Sí o sí tiene que tener pigmentación. ¿Está bien? Y esto que no se llegó a preguntar, que en realidad eso está en la clase nomás, que, o sea, nosotros no se nos llegó a preguntar, que son los nevus de Ota y los nevus de Ito, ¿sí? Entonces lo que siempre tienen que tener en cuenta es que en la macro se ven como áreas grises o zonas azuladas, como son estas que están acá, ¿sí? Si es periorbitaria temporal o, o sea, alrededor del ojo o en el ojo, propiamente dicho, entonces en ese caso son los nevus de Ota, ¿sí? Si es en la región supraclavicular o escapular, se le llama nevus de Ito, ¿sí? Entonces fíjense que estas tres imágenes, entonces, ¿qué son? ¿De Ito o de Ota? Puta. De Ota, ¿sí? Entonces atiendan bien porque eso se les puede llegar a preguntar, ¿está bien? Entonces estos son de Ota, ¿está bien? Entonces, nevus de Ota e Ito, entonces siempre vamos a ver entonces que normalmente van a ser entonces células melanocíticas pigmentadas, ¿sí? Pero tienen una asociación específica hacia estas zonas, ¿sí? Las de Ota, entonces esto por ejemplo si yo les muestro así, pueden llegar a ser nevus azul también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En las de Ota y de Ito son localizaciones específicas. Puede ser en la esclerótica del ojo o puede llegar a ser en la zona periorbitaria también, ¿sí? Y por último, la última lesión benigna que vamos a estudiar es la mancha mongólica, ¿sí? La mancha mongólica se le conoce como un fenómeno parafisiológico, o sea que es una lesión que puede desaparecer, ¿sí? Normalmente suele aparecer en espaldas y nalgas, ¿sí? Porque recordemos que los melanocitos derivan de la cresta neural y al hacer la migración en sí, se quedan en la dermis, ¿sí? Y esa es básicamente la migración aberrante. Son estas lesiones que estuvimos viendo recién, y entre ellas una que es normal dentro de todo es la mancha mongólica, ¿sí? Entonces atiendan bien. La característica que tiene básicamente es que son melanocitos, melanocitos dendríticos, o sea, tienen una característica que se encuentran dentro de la dermis reticular. O sea, fíjense que acá tenemos tejido conjuntivo denso irregular bastante marcado, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos metidos ciertas celulitas chiquititas, ¿sí? Esto se ve más en la micro. Vamos a fijarnos que tienen ese pigmento, o sea, tienen esa melanina, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las anteriores? Es que estas se centran más en la dermis reticular, ¿sí? Y las anteriores se centran un poquitito más hacia arriba, ¿sí? Un poquito más hacia la zona papilar, ¿sí? Entonces acuérdense que la mancha mongólica siempre vamos a encontrar en la espalda y las nalgas de los bebés. Solamente se presenta en bebés, o sea, lo normal es que desaparezca con el tiempo, por eso no se ve en el adulto. Entonces atiendan bien de que en la micro tiene que haber una correspondencia de esta lesión, principalmente en zonas
donde hay colágeno bastante grueso, ¿sí? Entonces, atiendan bien eso. Después vamos a ver los melanomas, ¿sí? Los diferentes melanomas, hay cosas importantes nomás que quiero que tengan en cuenta. Estos son los factores de riesgo, o sea, no les voy a echar tanto con la parte teórica. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que hay un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento importante que tienen que manejar. Primeramente tenemos que tener en cuenta que tenemos lesiones benignas, ¿sí? Que estudiamos recién, que esto puede llegar a crecer o puede, o sea, comienza a ser displásico, y después hay tres fases de crecimiento, ¿sí? Tenemos la radial, la vertical y la metastásica. Estas sí o sí tienen que manejar. ¿En qué consiste la radial? La radial consiste en que la lesión solamente se va a concentrar en la epidermis, ¿sí? Y un chiquitito se puede llegar a extender a la dermis, pero solamente llega a la dermis papilar, y la otra diferencia es que no hay mitosis, ¿sí? Y tampoco no es tan expansivo. O sea que básicamente si nosotros visualmente no se ve nada, o sea, no hay así un crecimiento, no hay un patrón exofítico en nuestra lesión. ¿Por qué? Porque en el crecimiento radial es como que esas células tumorales están nomás metidas dentro de lo que sería la epidermis. O sea, no deforman sí la piel. Y fíjense, el crecimiento vertical sí ya deforma la piel. O sea, eso es una de las cosas que quiero que miren. Entonces, el crecimiento radial, entonces, se centra principalmente en la epidermis, o sea, las células tumorales están en la epidermis, pero también pueden infiltrar un chiquitito en la dermis, pero solamente se queda en la dermis papilar. Y fíjense que en el crecimiento vertical sí ya infiltra muchísimo, ¿sí? Que es lo que les muestro acá. ¿Está bien? Entonces, esto sí ya va a generar una deformación. Y obviamente lo último va a ser metastásico cuando llega a los ganglios, ¿sí? Entonces, estas características no se preguntaron, pero para que tengan en cuenta, es acrónimo ABCDE, acuérdense, asimetría, bordes, color, diámetro y elevación, ¿sí? Entonces, estos sí o sí tienen que saber. Después en dermatología se les va a preguntar muchísimo esto. Ahora no tanto. Entonces, lo que sí tienen que tener en cuenta entonces es que una una asimetría, entonces va a ser más asociada a lo más maligno. Los bordes irregulares, más malignos. Un cambio de coloración o una variedad de coloración, entonces vamos a tener en cuenta que va más a algo maligno. Y el diámetro, si tiene más de 6 milímetros, entonces va asociado también a algo más maligno, ¿sí? Entonces, cuando vean ustedes sus neus o sus lunares, entonces también tengan en cuenta estos criterios para saber si es que es súper necesario consultar o no, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos criterios, ¿está bien? Pero hay criterios que sí quiero que sí quiero que tengan en cuenta, que enseguida les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, la clasificación histopatológica no les voy a hacer mega hinchar, pero es más o menos como la variedad del carcinoma vasocelular, ¿sí? Las diferentes formas de presentación son importantes, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿cuál es el más común entre todas estas? Entre melanoma de extensión superficial, nodular, lentigo maligno, melanoma macral, melanoma maligno no clasificable. ¿Cuál es más común? Extensión superficial. El melanoma de extensión superficial es el más común, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces el cuadro que les puse en la clase está bastante bien explicado. Lo que sí tenemos, el más común, entonces va a ser el de extensión superficial, que es este. Lo importante que tienen que tener en cuenta, cosa que se puede preguntar, es duración de la fase radial. O sea, tienen que tener en cuenta que no esto, o sea, tipo, el avance en sí hacia algo maligno o hacia algo que puede llevar a la muerte, normalmente es el crecimiento vertical, ¿sí? El crecimiento radial, diríamos, dentro de todo es bastante benigno, ¿sí? Entonces, el que tarda muchísimo más en evolucionar a un crecimiento vertical es el lentigo melanoma maligno y el de extensión superficial. El nodular, si tenemos una variedad nodular, que es otra pregunta clásica de examen, la variedad nodular es el que normalmente ya crecimiento, o sea, ya al detectarse ya está en un crecimiento de fase vertical, ¿sí? Entonces, acuérdense que el crecimiento en fase radial, lo que yo les dije, en fase radial se queda todavía en la epidermis, no genera una alteración en la piel, ¿sí? Y puede llegar, o sea, se queda en la epidermis y puede invadir un chiquitito de la dermis, ¿sí? Pero no genera una expansión en sí de la piel. Cosa que en el vertical sí ya genera una expansión, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que diferenciar.
Pregunta clásica de examen es que el nodular entonces es el que tiene mayor tendencia a aparecer o a debutar ya con un crecimiento, o sea, con una fase vertical, ¿sí? Entonces, esto es importante entre todas estas cosas, ¿sí? Después, obviamente la acral es la más característica por el hecho que aparece más en las palmas, en las plantas o en los pies, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el melanocito tumoral? Entonces puede ser poligonal, puede ser fusiforme, el núcleo puede ser único, puede ser múltiple y el amplio citoplasma. O sea, básicamente un pleomorfismo marcado van a ser las características de un melanocito tumoral maligno, ¿sí? Entonces, las variedades en sí no les voy a echar tanto, sí, cosas importantes les voy a puntualizar, que el melanoma de tipo extensión superficial, entonces se centra más en la parte superior en hombres y en extremidades inferiores en mujeres, ¿sí? Inicialmente son intraepidérmicas, o sea, tiene un crecimiento radial y posteriormente hace un crecimiento vertical. Y esto tarda 1 a 7 años, ¿sí? De pasar de crecimiento intraepidérmico a más dérmico, tarda 1 a 7 años, ¿sí? Entonces, es la forma más común, ¿sí? Entonces, esto puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero atiendan bien que en hombres es más en parte superior y en extremidades inferiores más en mujeres, ¿sí? Entonces, acá es donde quiero que tengan en cuenta. Siempre va a tener el componente intraepidérmico, ¿sí? Y va a tener un componente intradérmico, ¿sí? ¿Qué les parece que es esto que les muestro acá? ¿Les parece que es un crecimiento radial o un crecimiento vertical? Radial parece. ¿Qué cosa? ¿Es radial o vertical? Radial. Probablemente sea más radial. O sea, fíjense que esto eh, se queda todavía en la dermis, o sea, en la epidermis, ¿sí? Todas estas lesiones están más centradas en la epidermis o al menos cerca de la epidermis. Y esta, la que está acá a la derecha, ¿es radial o vertical? Radial también. Radial. Radial también, ¿sí? Entonces, estas tres imágenes en realidad son más parecidas a una radial, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta, entonces, la siguiente variedad que tenemos que aprender es el melanoma nodular, ¿sí? Si yo miro esta imagen, ¿por qué esto no puede ser un carcinoma vasocelular nodular? Parece como una herida ahí. ¿No ves telangiectasia? No se ve telangiectasia, entonces eso es importante. Entonces, esto no se ve telangiectasia, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Puede ser un nódulo, o sea, puede ser, o sea, se ve como un nódulo, pero no se ve transparente, no se ve telangiectásico, entonces tiene mayor tendencia a ulcerarse también, ¿sí? Entonces, importante que se acuerden que el melanoma, existe melanoma nodular y existe también el carcinoma vasocelular nodular, ¿sí? Existen las dos variedades. Y fíjense cómo les muestro en esta imagen cuál es la diferencia. O sea, fíjense que esto corresponde a otra variedad, o sea, a algo parecido a algo nodular, pero fíjense que las células en sí que nosotros vamos a encontrar en esta zona van a ser, no son células basales. ¿Se acuerdan que hace rato habíamos estudiado en el carcinoma vasocelular? Todas las células eran azules, ¿sí? Y acá vemos que las células son más grandes, o sea, son más claritas, ¿sí? Pero también forman un nódulo, ¿sí? Entonces, son dos variedades de algo nodular. En la macro, lo que nos descubre es el hecho que no hay una telangiectasia marcada. Inclusive hay una coloración oscura marcada. Y fíjense que acá tenemos un nódulo bastante grande, pero las células no son azules, ¿sí? Entonces, fíjense que no siempre nosotros vamos a poder reconocer los melanocitos, no vamos a poder reconocer los melanocitos en sí, pero sí se puede utilizar el marcador de la proteína S100, ¿sí? Entonces, ese marcador de la proteína S100 nos podría llegar a identificar, o sea, porque lo que pasa es que si nosotros nos aparece una imagen así, súper mega acercada, yo no puedo saber si estoy en dermis, no puedo saber si estoy en epidermis, no sé dónde rayos estoy, ¿sí? Pero sí puedo llegar a ver que esto es maligno por el hecho de que aparecen las figuras mitóticas, ¿sí?
y aparece un pleomorfismo, o sea, ya aparece células deformes, o sea, células de diferentes tamaños, sí, y que no son tan homogéneas, y siempre, siempre en esta imagen, por ejemplo, siempre se tiene que pedir el marcador de la proteína S100. Entonces, eso no se olviden porque eso preguntan siempre, ¿sí? En la inmunohistoquímica, todo lo demás, tipo el marcador S100, entonces si usted ve el marcador S100, entonces es un melanoma, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, existe o sea, puede llegar a haber una invasión vascular, como les muestro acá, asociado a un vaso sanguíneo, o puede existir una satelitosis. ¿Qué era la satelitosis? Ese melanoma puede llegar a tener lesiones más de 2 centímetros, un poco alejado, o sea, alejado de lo que sería la lesión inicial. Entonces, a esto se le llama satelitosis, ¿sí? Después tenemos el léntigo maligno. La variedad del léntigo maligno normalmente se corresponde con máculas, o sea, con una pequeña plaquita nomás que tiene bordes irregulares, que si vemos un melanoma léntigo maligno, o sea, acuérdense que hay una variedad léntigo maligno y una variedad melanoma léntigo maligno. Y acá es donde aparece. Por encima de esta placa aparecen otra vez unas pequeñas pápulas o unos pequeños nódulos, ¿sí? Que son pequeñas sobrelevaciones otra vez. Dentro de la placa grande hay unas pequeñas sobrelevaciones. O sea, difícilmente se les pregunte esto, pero por las dudas tengan en cuenta que si tienen una lesión aparte de la placa normal, o sea, la placa planita, por decirlo así, entonces esto se llama melanoma léntigo maligno y esto se le llama léntigo maligno, ¿sí? Entonces, esto es más de teoría, entonces, esto sí, cuando vemos un melanoma léntigo maligno, entonces vemos una invasión mayormente dérmica, ¿sí? Y esto que les muestro acá corresponde a una invasión de linfocitos, ¿sí? Que también es otra característica del melanoma léntigo maligno, ¿sí? Y por último, lo que vamos a ver es el melanoma acral lentigoso, que es esta, que es la que vemos en zonas más distales, ¿sí? Entonces, histológicamente crece en forma radial o en forma superficial, pero siempre se centra más en las partes distales, ya sea en pie, ya sea en manos, ¿sí? Es lo menos común, pero ya que aparece en menos del 5%, pero ya que no está, o sea, no son zonas que normalmente están relacionados a la exposición solar, pero atiendan bien que siempre si les aparece en manos o en pies es melanoma acral, ¿sí? Vamos a tener en cuenta entonces que tenemos la variedad superficial o de extensión superficial, vamos a tener la variedad nodular, ¿sí? Que forma los nódulos sin telangiectasias, vamos a tener eh, la variedad del melanoma acral, que es este que estamos estudiando, y tenemos el léntigo maligno, ¿sí? El léntigo maligno dijimos que eran unas placas nomás, oscuritas, el melanoma acral, pies o manos, ¿sí? El nódulo, el crecimiento, y la de extensión superficial es donde vamos a tener esas células atípicas marcadas, ¿sí? Entonces, siempre nosotros entonces vamos a buscar si hay metástasis múltiples, vamos a buscar siempre la proteína S100. Y acá es donde sí o sí, ya sé que están muertísimos, ya hablé muchísimo, pero lo que sí quiero que atiendan bien es esto, ¿sí? El nivel de Clark y el índice de Breslow son dos cosas importantes que se preguntan siempre, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Entonces, atiendan bien, ¿sí? Entonces, el índice, o sea, el nivel de Clark se refiere a la invasión, o sea, al nivel de profundidad de esa invasión. Si es el 1, es intraepitelial. Si es el 2, llega hasta la dermis papilar, ¿sí? El 3 existe, entonces, hay una expansión entre lo que sería la dermis, ya es mucho más grande, está entre la dermis papilar y dermis reticular, ¿sí? Pero no sobrepasa, o sea, no es que sobrepasa la dermis reticular. El 4 sí se centra en la dermis reticular y el 5 llega hasta tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos cuando es dermis papilar y dermis reticular? ¿Cuáles son las características de ambos? El reticular tiene las fibras de colágeno gruesas. ¿Sí? ¿Y la dermis papilar? Vaso Tejido sanguíneo laxo. conjuntivo. Tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Entonces, atiendan que es súper, súper bien y nos marquen en este tema, pues se pregunta en la teoría y se pregunta en el visual también, ¿sí? Entonces, nivel de Clark, 1 es intraepitelial solamente en la epidermis. 2
llega hasta la dermis papilar, que esta fue pregunta de la teoría, si mal no recuerdo, esta fue la pregunta de la teoría, que se marcó 2, ¿sí? La 3 es mucho más grande y está entre la dermis papilar, o sea, agarra prácticamente toda la dermis papilar y casi llegando a la dermis reticular. Obviamente no hay así un límite súper neto, pero al menos sabemos de que no está así súper mega metido entre las fibras de colágeno, que son bastante gruesas, y el 5 llega hasta el tejido, hasta la fase subcutánea, ¿sí? O tejido celular subcutáneo. Entonces, esto sí o sí tienen que saber, ¿sí? Y después, lo último con lo que les voy a echar, que sí o sí tienen que saber, es el grosor tumoral o índice de Breslow, ¿sí? Esos dos, el nivel de Clark y el índice de Breslow, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque siempre se suele confundir que son características de invasión en sí con respecto a la profundidad, pero el nivel de Clark es de acuerdo a los parámetros histológicos, ¿sí? Y el grosor tumoral o índice de Breslow es el factor más importante, que es tema de examen siempre, el factor pronóstico más importante de lo que sería el melanoma es el índice de Breslow. También ya fue pregunta de la teoría, ¿sí? Van a haber recopilado que también ya fue pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que indica? Indica el grado de invasión y la capacidad metastásica. Y siempre la unidad de medida va a ser en milímetros y siempre se mide desde la capa granulosa, ¿sí? Hasta la última célula tumoral que aparezca, ¿sí? Entonces, en este caso, el índice de Breslow se mide en milímetros. Entonces, fíjense que esto vendría a ser desde donde aparece hasta la última célula tumoral, ¿sí? Entonces, esta que les muestro acá, hasta la última célula tumoral, entonces esto es el índice de Breslow. Y se mide entonces en milímetros, que si tiene menos de 1 es bueno, y si tiene más de 4 es un pronóstico bastante desfavorable, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta imagen, entonces, ¿les parece entonces que esto va a ser un crecimiento vertical o un crecimiento radial? Vertical. Radial. Vertical. ¿Por qué vertical y por qué radial? Y a la izquierda parece que ya llega hasta muy profundo. Esto llega hasta bastante profundo, ¿sí? Fíjense que esto es bastante profundo justamente. Eh, entonces, esto es más vertical, ¿sí? Y fíjense, esta, por ejemplo, ¿qué les parece que es? ¿Vertical o radial? Parece radial. Radial, ¿sí? Entonces, acá fíjense que nosotros tenemos las células tumorales, fíjense que son estas que están acá, estos pequeños nidos, ¿sí? Fíjense que tenemos un nido en la epidermis, perdón, un nido en la dermis, pero es un chiquitito, ¿sí? Es muy chiquitito y no genera una expansión en sí, ¿sí? Entonces, acá es donde quiero corregir una cosa que hace rato les dije mal. En esta imagen, por ejemplo, este es un crecimiento vertical. Sí, yo les dije que este era radial, pero en realidad es un crecimiento vertical porque estos también, si bien no se ven en forma de nidos, fíjense que en realidad sí son nidos. O sea, acá, por ejemplo, no se ve tanto como nidos, pero sí son nidos. O sea, fíjense que estos son pequeños nidos, ¿sí? Que ya están en la dermis. O sea, fíjense que esto, por ejemplo, parece estar en la epidermis, pero también ya hay una invasión bastante extensa en lo que sería la dermis. Ahora bien, si marcaríamos en esta imagen, ¿cuál es el valor del índice de Clark? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál les parece? 4. ¿Por qué? Porque parece que ya está infiltrando la dermis reticular, pero muy poquito. ¿Alguien piensa diferente? 3. 3 no era. ¿Por qué 3? 3 por ahí. Porque 3. 4 era cuando ya iba hasta la dermis reticular. Exactamente, o sea, si nos fijamos acá, esto parece todavía ser dermis papilar. O sea, fíjense que esto parece todavía tejido conjuntivo. O sea, vemos los nidos dentro del tejido conjuntivo que es bastante normal todavía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si es que esto estaba acá, en esta zona, recontra metida acá en la parte de abajo, ahí sí sería 4, ¿sí? Si se queda solamente en la epidermis, era grado 1, ¿sí? Si está chiquitito acá en esta zona hasta la dermis papilar,
ahí es nivel 2, ¿sí? Nivel 3 sería hasta acá justamente en la transición entre lo que es la dermis papilar y la dermis reticular, ¿sí? Si invade todo esto, si nosotros entre las células tumorales vemos ya tejido conjuntivo bastante grueso, ahí sí pensamos en grado 4, ¿sí? Y obviamente si vemos adipocitos es grado 5. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es Breslow y Clark? Sí. Porque eso es normalmente lo que suelen preguntar muchísimo, ¿sí? Entonces, siempre Richard, identifiquen, ¿puedes sí, retroceder algunos cuantos slides? O sea, tipo, me había quedado con una duda, pero no pregunté, pero después que aclaraste cuando empezaste a hablar de radial y eso, de sí, vertical. Sí, siguiente, o sea, tipo, pasaste ya. ya pasé. Sí, era Ah, uno que había tres imágenes y dijiste que todos eran radiales, pero a mí no me quedó claro uno. no era este, ya sé cuál es, antes de todo. Ah, mi mal, Ah, entonces. esta es. Sí, en la izquierda, entonces, no tipo, más o menos pensando como la otra imagen no sería también vertical, Sí, porque es sí, que es la misma por imagen, eso, sí, y ok, eso fue lo que les dije mal antes, ¿sí? Entonces sí. tengan en cuenta que estas también son células tumorales, ¿sí? Entonces esto es un crecimiento vertical porque las células tumorales ya están invadiendo hasta esta parte de abajo, ¿sí? Entonces no es que se queda, fíjense que acá, por ejemplo, se queda solamente la epidermis, estos dos, por ejemplo, sí son radiales, ¿sí? Fíjense cómo esto se centra y se queda ahí en la epidermis, ¿sí? Estos son de la epidermis. Entonces, esto sí ya invade la dermis mucho más y es bastante expansivo. O sea que fíjense cómo esto genera luego así tipo una sobrelevación, ¿sí? Porque esto está ocupando espacio. ¿Se entiende? Sí, quería asegurar nomás, gracias. Súper, súper. Richard, ¿hay alguna otra imagen donde podemos analizar otra vez el nivel de Clark? Porque sí voy a pifiar. Sí, tranqui. A ver, vamos a ver si hay otra imagen más linda. A ver. En esta imagen, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, Breslow se mide en milímetros, o sea, eso no lo va a poder saber, o sea, nos tiene que decir Manté porque obviamente no tenemos ahí nuestro centímetro ahí para poder marcar, o sea, nuestra cinta métrica, o sea, obviamente lo que sí vamos a poder identificar va a ser el índice de Clark, ¿sí? Y el índice de Clark, entonces vamos a ver que tenemos este patrón, o sea, esta lesión está un poquito más ya hacia la dermis. O sea, fíjense que acá cambia de ser dermis papilar a ser dermis reticular, cambia acá, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, da al menos a parecer que principalmente todas las lesiones están más ubicadas en la dermis nomás, o sea, la dermis papilar nomás, ¿sí? No es que están invadiendo acá en esta zona, ¿sí? Esto es lo que es medio confusa, o sea, les diría, esto es medio confuso si forma parte de la lesión o no, pero en general, todas las lesiones, o sea, si yo miro esta imagen, por ejemplo, diría que el índice de Clark es 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se centra solamente en la dermis papilar, ¿sí? Acá vemos la transición y hasta acá más o menos se tendría que extender si es que yo quiero hablar de lo que sería un grado 3. Grado 4 obviamente si llega hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo, por ejemplo, de grado 2. Y obviamente estos, a ver, les muestro otra vez, esta imagen, por ejemplo, a ver, estas, por ejemplo, ¿qué grado sería? Quiero decir Uno, uno. Grado uno, ¿sí? Exactamente grado uno, porque estos se quedaron todas atrapadas en la epidermis, ¿sí? Entonces hablamos esto de grado uno, ¿sí? Entonces, para que tengan en mente, esto sería grado uno, esto probablemente, el que les mostré recién, es más un grado 2, ¿sí? Y el que analizamos después es más un grado 3, ¿sí? El que les mostré acá, ¿sí? Esto sería más un grado 3. Si vemos esta imagen, por ejemplo, esta en realidad no se ve tan bien, o sea, no se ve tanto la transición. En esta no se compliquen. Esta sí, Grado 3, esta sí. ¿Qué grado sería este? grado 2. ¿Por qué?
4. ¿Qué grado sería? A. 2. ¿Por qué 2? Parece que hay nidos en la dermis. No veo ni una papila luego. Fíjense que igual, fíjense, esto sería para ubicarse. Esto sería el estrato córneo, esto sería la epidermis y esto sería la dermis papilar, ¿sí? Obviamente no se va a ver así papilas bien marcadas porque teóricamente esto es recontrapatológico, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos una pequeña invasión ya de lo que sería la dermis, entonces estamos hablando de un grado 2, ¿sí? Si solamente se queda en la epidermis es grado 1. Si es que ya tiene una invasión de la dermis, entonces es un índice de Clark grado 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Súper. Entonces, esas serían más o menos las variedades. No tengo uno que llegue hasta el tejido celular subcutáneo, pero más o menos con esto tendrían una idea de cómo marcar. ¿Está bien? Súper. Entonces, piel es luego una tortura, en serio. Es luego regarra aprender, ¿sí? Les prometo que la parte de neuro es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a descansar entonces 10 minutos, o sea, volvemos dentro de un ratito, y 5, volvemos para poder repasar la parte de neuro. ¿Está bien? Voy a echar una consulta. Sí, decime. De lo que nos está, tipo, aparte de lo que, tipo, yo sé que esto es lo que estaba en la clase nomás, pero tipo, Nina U nos dijo que leamos todo el capítulo. ¿Qué tanto en realidad se pregunta lo del No, resto pero del capítulo? no, lo demás en serio no se pregunta. Re que se pregunta solo en la clase. No te preocupes. Porque en los test no hay nada de la otra parte. Verruga vulgar nos preguntaron en nuestra entrega. Tipo, Por eso, o sea, tipo, por eso, tipo, no sé si Nina nos dijo para asustarnos nomás o qué. Porque lo que pasa es que después todas las demás son o sea, lesiones infecciosas y todo lo demás. Tipo, en serio, a nosotros también nos dijeron, o sea, a nosotros y también a los del siguiente año también les dijeron que entraba todo el capítulo. Pero al final, finalmente, entra lo que se dio en la clase nomás. Entonces, no se estresen tanto, o al menos, no sé, en serio, ni cagando, o sea, céntrense más en lo que dieron en la clase, porque es lo que más sale. ¿Está bien? Súper. Entonces, no se estresen. Lo máximo, a ver, voy a revisar si es que hay algún tema más preguntable por ahí. Les voy a decir que lean esa parte, pero no creo. Igual les voy a mostrar, o sea, les voy a decir enseguida. ¿Está bien? Entonces, nos vemos Volvemos. ¿Está bien? Sí, gracias. Dale, nos vemos en breve.